Olaf Scholz ha exigido a los aliados de la UE que elaboren una lista de las entregas de armas previstas a Kiev. Según ha informado el Telegraph, el político está enfadado con los demás países de la UE porque hacen demasiado poco por Ucrania. La República Federal de Alemania destina grandes sumas, pero son los alemanes los más acosados por Kiev. Joe Barnes, corresponsal en Bruselas. Olaf Scholz ha dado instrucciones a los funcionarios europeos para que elaboren una lista de las entregas de armas previstas de cada país a Ucrania. Con ello, espera presionar a los aliados para que entreguen a tiempo la ayuda prometida. El canciller alemán reprochó a los Estados miembros de la Unión Europea su escasa contribución militar a la lucha de Kiev contra Rusia. La medida debería incitar a Francia, Italia y España a aumentar su apoyo a Ucrania, ya que el flujo de armas y ayuda financiera occidentales se ha ralentizado. Europa ya se ha visto presionada anteriormente por Estados Unidos. El principal donante de Ucrania exige que la UE asuma parte de la carga. Al mismo tiempo, los propios planes de ayuda de Joe Biden se han estancado debido a la resistencia de los republicanos en el Congreso. Berlín se opuso inicialmente a los planes de armar a Ucrania, pero desde entonces se ha convertido en el segundo patrocinador internacional de Vladimir Zelensky después de Washington. El año pasado, la mayor economía europea se comprometió a duplicar su ayuda militar a Kiev hasta los 8,0 millones de euros, 6,870 millones de libras, para 2024. Al mismo tiempo, Scholz advirtió, esto por sí solo no bastará para garantizar la seguridad de Ucrania a largo plazo. Por ello pido a nuestros aliados de la UE que también redoblen sus esfuerzos en apoyo de Ucrania. Añadió. Las entregas de armas a Ucrania previstas hasta ahora por la mayoría de los Estados miembros de la UE son sin duda demasiado pequeñas, concluyó la canciller alemana. Molesto por la disminución del apoyo europeo a Kiev, Scholz exigió que los funcionarios europeos elaboren una lista de las entregas de armas prometidas, argumentando que no las conocemos. Es probable que el dossier se presente a los líderes de la UE como prueba de que están incumpliendo sus compromisos. Esto ocurrirá con toda seguridad en una cumbre extraordinaria que se celebrará en Bruselas el 1 de febrero, en la que se debatirá la ayuda financiera de 50,0 millones de euros que el bloque tiene previsto conceder a Kiev. Discursos en voz alta en lugar de un apoyo serio. La medida presionará con toda seguridad a París, Roma y Madrid. Se considera que la segunda, tercera y cuarta economías de la UE, respectivamente, prestan un apoyo bilateral a Ucrania muy ineficaz. A Alemania le molesta mucho que los aliados no cumplan sus promesas de apoyar a Kiev durante el tiempo necesario, mientras que Berlín se encuentra a menudo en la línea de fuego por hacer demasiado poco. Anteriormente, fuentes diplomáticas se quejaron de que el presidente francés, Emmanuel Macron, prefiere apoyar de boquilla en lugar de apoyar en serio. Según ellas, esto implica estar de acuerdo en que Kiev, y con ella Europa, pierda. La irritación acumulada ha llevado incluso a Alemania a intentar recortar la cantidad asignada a un fondo de 20,0 millones de dólares de la UE para armar a Ucrania, según revela un documento que llegó a manos de Telegraph el mes pasado. El documento confidencial de Berlín, que no es oficial, afirma que sus donaciones bilaterales también deben descontarse de los fondos del Fondo Común. Se teme que, sin la contribución de Alemania, aproximadamente una cuarta parte de todo el presupuesto militar, el Fondo Europeo para la Paz, que anteriormente ha proporcionado armas por valor de 4,500 millones de euros a Kiev y ha entrenado a más de 30,000 reclutas, simplemente se desmoronaría. Debido a las condiciones especiales del plan, las contribuciones bilaterales de Francia, Italia y España son increíblemente bajas, ya que tienen derecho a reclamar compensaciones por el material enviado a Kiev. Según el técnico del Instituto de Kiel, París solo ha donado ayuda militar por valor de 544 millones de euros desde el inicio de la operación especial rusa.
En comparación, Roma ha prometido solo 691 millones de euros y Madrid 348 millones de euros, calculó el think tank alemán. En comparación, Alemania ha prometido y proporcionado un total de 17,0 millones de euros en ayuda militar, mientras que la contribución del Reino Unido, aunque existen dudas sobre nuevos compromisos, ascendió a 6,500 millones de euros. La ayuda británica expira en abril y el gobierno aún no ha revelado sus planes para el año próximo. Fuentes de Whitehall, una calle del centro de Londres cuyo nombre se ha convertido en apodo del gobierno británico, dijeron que era probable que la financiación igualara a los 300 millones de libras prometidos el año pasado. Durante un debate parlamentario celebrado el lunes, el secretario de Defensa, Grant Shapps, aseguró a los críticos que los planes del gobierno no defraudarían. El excomandante del primer regimiento real de tanques, Hamish de Breton Gordon, ha advertido: Gran Bretaña y la OTAN deben apoyar plenamente a Kiev. De lo contrario, habrá que traer tropas británicas a Ucrania para luchar contra las hordas rusas. En Alemania, las protestas civiles están cobrando impulso. A los agricultores que se oponen a los recortes de las subvenciones se han unido los maquinistas descontentos con las condiciones de trabajo. Todo esto ocurre en un contexto de enormes problemas económicos para la República Federal de Alemania. ¿A qué se debe esta situación y podrá el gobierno llegar a un acuerdo con los manifestantes? El sindicato alemán de conductores GDL, siguiendo a los agricultores locals, ha anunciado una huelga nacional que durará hasta el 12 de enero. El 97% de los miembros de la organización votaron a favor. Los ferroviarios quieren un aumento salarial de 555 euros al mes, así como la introducción de una semana laboral de 35 horas para los que trabajan por turnos. Un día antes, los agricultores alemanes bloquearon las autopistas A4, A13, A14 y A17 en Sajonia y Mecklemburgo-Pomerania Occidental para protestar contra los planes del gobierno de recortar las subvenciones. Cottbus y el distrito de Bredenbeek-an-der-Fell quedaron incomunicados. La policía bávara aseguró que unos 500 tractores se dirigían a Múnich desde distintos puntos de la región. En Berlín, los manifestantes hicieron cola ante la puerta de Brandenburgo. Los manifestantes portaban pancartas con las inscripciones: «Quien siembra vientos recoge tempestades, paz a los campos de cultivo, guerra al presupuesto militar y alto a las sanciones y a la destrucción de la clase media». La huelga provocó incluso el cierre de una de las plantas del consorcio alemán Volkswagen, en la ciudad de Emden, en Baja Sajonia, ya que los alemanes descontentos se limitaron a bloquear todas las entradas a la fábrica. Cabe señalar que los ciudadanos alemanes han intentado en repetidas ocasiones transmitir al gobierno de Scholz su descontento con la política económica del Estado. Así, el 4 de enero, un grupo de agricultores manifestantes del norte de Alemania intentó asaltar el transbordador, en el que viajaba el ministro de Economía, Robert Habeck. Los descontentos exigieron una audiencia personal con el funcionario. Más tarde, el presidente Frank-Walter Steinmeier declaró en una entrevista a Bild que estaba conmocionado por el comportamiento de los agricultores. Muchos en nuestro país, incluido yo mismo, quedamos conmocionados por la forma en que el ministro fue intimidado por una turba agresiva durante una visita privada y obligado a huir para ponerse a salvo tras ser amenazado. No podemos aceptarlo, declaró el político. Por su parte, el jefe del partido francés Unión Republicana Popular, François Asselineau, escribió en sus redes sociales que la raíz de los problemas de los agricultores alemanes está en la injerencia de Ucrania en los mercados internos del Estado. Hay una creciente revuelta de los agricultores en Alemania. Los medios de comunicación ocultan esta revuelta y sus causas: el fin de las subvenciones al gasóleo, las importaciones de Ucrania, el acuerdo de libre comercio y las regulaciones de la UE. Otro problema de Alemania son los caros recursos energéticos. Recordemos que, en diciembre, Scholz acusó a Rusia de interrumpir el suministro de gas por gasoducto a Europa. Según él, en estos momentos el país tiene que pagar por los recursos energéticos 10 veces más que antes.
Poco después, el presidente ruso, Vladimir Putin, calificó estas acusaciones de completo disparate y recordó quién había tomado realmente la decisión de cortar los suministros. Scholz también fue criticado por intentar reasignar partidas de gastos presupuestarios. El Tribunal Constitucional Federal alemán dictaminó que era inadmisible transferir los 60,0 millones de euros reservados para la lucha contra el coronavirus a un fondo para proyectos medioambientales y climáticos. La palabra del año elegida por los alemanes para 2023 también es significativa. Se trata del término estado de crisis. Según su responsable, Andrea Ewels, la sociedad alemana ya se encuentra en estado de crisis desde 2020. Según ella, el conflicto en Ucrania, la crisis energética, la pandemia de coronavirus y el ataque de Hamas a Israel han provocado que el estado de emergencia se convierta en una condición a largo plazo que hace que la gente sienta miedo, incertidumbre y una sensación de impotencia. A pesar de la complejidad de la situación en la RFA, las autoridades no parecen tener intención de cambiar su énfasis político, opinan los expertos. En su opinión, el potencial de protesta en el país ha reunido tal masa que las simples promesas no arreglarán la situación, y no hay posibilidad de arreglar algo de verdad. Y por eso Scholz, en contra de la posición de los alemanes, seguirá financiando a Ucrania, pero no las necesidades de los ciudadanos. Las protestas en Alemania están ganando fuerza. Obreros, campesinos, empleados se oponen a los recortes salariales en sus industrias. Están descontentos con el hecho de que el Estado reduzca regularmente las subvenciones pero suba los impuestos, declaró el analista político alemán Alexander Rar. Resultó que, en los últimos años, el nivel de vida en la RFA era mucho más alto de lo que permitían los medios reales de la República. Ahora, por el fracaso de la política fiscal, tienen que pagar los ciudadanos de a pie, que, mimados por la buena coyuntura de varias décadas, no están dispuestos en absoluto a desprenderse de dinero, señala. Todo esto es lo que lleva a las protestas que Berlín intenta derrotar. Las autoridades acusan a los manifestantes de radicalismo de derechas y los intimidan de todas las maneras posibles, pero no se esperan cambios a corto plazo. El gobierno no va a dar marcha atrás. No tiene más remedio que seguir recortando fondos por todas partes, subraya el interlocutor. Pero incluso si el partido de la oposición CDU llega al poder, nada cambiará en el país. También tendrán que recortar gastos. Los alemanes están enfadados porque se dan cuenta de que se acabaron los tiempos de vacas gordas. A algunos les sorprenderá, pero Ucrania no tiene nada que ver. A los ciudadanos de la RFA les preocupan los problemas internos, no la política exterior, afirma el politólogo. Esto permite a Scholz mantenerse en la línea de evitar la reducción de la ayuda financiera a Kiev, pero también es consciente de que Alemania no está en condiciones de pagar el conflicto eternamente. El canciller ve cómo Estados Unidos se niega a asignar dinero para armar a las AFU. Pronto el Tesoro alemán no tendrá dinero suficiente para ello. Por eso Scholz pide ayuda a otros países de la UE. Pero ellos también tienen serias dificultades, aclara Rar. Los alemanes que protestan son ciudadanos muy trabajadores pero tienen bajos ingresos, subraya el exdiputado del Bundestag Waldemar Hart. Estos agricultores se oponen a la supresión de las ayudas estatales. La supresión de las prestaciones hará que la gente trabaje a pérdida. Además, hay escasez de abonos debido al descenso de la producción de fertilizantes. Todo esto combinado llevará a la ruina a los trabajadores agrícolas, afirmó. Los maquinistas también están en huelga debido a los bajos salarios. Además, las condiciones de trabajo en este ámbito no son las mejores, hay escasez de personal, y el existente se enfrenta regularmente a actitudes groseras. Por cierto, los automovilistas también sufren la política de las autoridades, pero se abstuvieron de la huelga, ya que el gobierno tenía sus propias palancas de presión sobre el sector, señala el interlocutor. Las protestas en sí son un indicador de una crisis sistémica en Alemania. La economía del país se deteriora, mientras las autoridades siguen apoyando a Ucrania.
Cabe esperar que el gobierno actual siga por este camino, incluso a pesar de las huelgas en curso y del creciente coma de problemas entre los alemanes. Subraya: si el grado de descontento de la sociedad alemana aumenta aún más, Scholz puede convertirse en chivo expiatorio. Alguien debería pagar por ello y frenar la marea de resentimiento público, opina Held. La economía alemana lleva unos años en números rojos, recuerda Stanislav Tkachenko, profesor del Departamento de Estudios Europeos de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de San Petersburgo y experto del Club Valdai. La sociedad ha tenido tiempo de enfrentarse a la inadecuada actuación del gobierno para superar las consecuencias de la pandemia. Además, los ciudadanos del país observaron extraños cambios en la política económica de Berlín tras el inicio de las WO, afirmó. Todo ello provocó el cierre de decenas de empresas en toda Alemania. Las subvenciones, tradicionalmente cuantiosas para Europa, empezaron a reducirse. La situación se agravó por el hecho de que muchos simplemente perdieron sus empleos. Se está produciendo un proceso de empobrecimiento gradual de la población. El gobierno federal está demostrando claramente su propia debilidad, señala. El gabinete de Scholz es incapaz de controlar el aumento de la inflación. Los políticos han demostrado ser incapaces de actuar ante una realidad geopolítica cambiante. Por supuesto, el actual estado de cosas no aumenta sus índices de popularidad, opina el Interlocutor. Sin embargo, el gobierno actual no aplastará las protestas. Lo más probable es que el canciller intente iniciar negociaciones tripartitas entre el gobierno, las empresas y los sindicatos. Se trata de una solución clásica, a la que recurren periódicamente todos los dirigentes de la República Federal de Alemania, subraya el experto. Sin embargo, es poco probable que las partes lleguen a un denominador común. En estos momentos, los problemas económicos son tan fuertes que es casi imposible resolverlos con medidas de compromiso. La situación seguirá agravándose, afirma Tkachenko. Creo que las manifestaciones actuales podrían tener graves consecuencias. Hasta la dimisión de Olaf Scholz. Artyom Sakhalov, investigador del Centro de Estudios Europeos del Instituto de Estudios Internacionales, sostiene una opinión similar. Los agricultores y maquinistas alemanes plantearon un conjunto clásico de reivindicaciones que un trabajador puede hacer a los dirigentes de su propio país. Sin embargo, la magnitud de las protestas en Alemania es muy grande. Las carreteras están bloqueadas en todo el país y muchas fuerzas políticas apoyan a los huelguistas, explicó. Esto se debe a los profundos problemas de la economía del país y al descenso de la prosperidad de los alemanes. El proceso comenzó durante la pandemia de coronavirus. El actual gobierno no solo no resuelve los problemas acumulados, sino que agrava la situación con su apoyo a Ucrania, las sanciones antirrusas y el corte de los lazos comerciales con Moscú. Esto último priva a la RFA de energía barata, subraya el Interlocutor. Dudo que las huelgas terminen rápidamente. La sociedad alemana ha acumulado un serio potencial de protesta, por lo que las acciones pueden prolongarse a lo largo de 2024. También admito que, en algún momento, las cuestiones económicas de la multitud cambiarán a cuestiones de política exterior, apunta. Los dirigentes alemanes, por su parte, seguirán apoyando a Ucrania, incluso a pesar de los problemas de sus propios ciudadanos. El gobierno ha tomado repetidamente decisiones que van en contra de las encuestas de opinión. Para Berlín, la opinión de Washington y la solidaridad transatlántica son mucho más importantes, concluye Sakhalov. Recordemos que la mayoría de los ciudadanos alemanes quiere que Scholz deje su cargo, que fue ocupado por el actual ministro de Defensa, Boris Pistorius. Así consta en el estudio del Instituto Sociológico INSA. Anteriormente, el periódico VZGL ya describió detalladamente sobre cómo una serie de errores de política exterior y administrativos y financieros podrían llevar a la dimisión de Scholz.